Estimados alumnos, buenas noches. Estamos en la asignatura Algoritmo y Programación Avanzada. En esta clase estaremos viendo pandas. En esta clase se trabajará con Panda, una biblioteca de Python especializada en el análisis y manipulación de datos, la cual utiliza estructura denominada Data Frame. Panda se basa en NumPy, por lo que depende de sus funcionalidades para el manejo eficiente de datos numéricos, y con Panda es posible leer, escribir datos en diversos formatos, tales como son los archivos CSV de Microsoft Excel y bases de datos de SQL. Además, se explorarán las principales características de esta biblioteca, permitiendo que usted se familiarice con sus herramientas fundamentales para el tratamiento de datos. ¿Qué es Panda en Python? Panda es una biblioteca de Python utilizada para el análisis y manipulación de datos. Proporciona estructura de datos como son los data frame, que son tablas similares a una hoja de cálculo, y serie en una sola columna, ideales para trabajar con datos tabulados. Bueno, aquí tenemos entonces un código, ¿cierto? Que vamos a estar trabajando. Entonces, para ver, ¿cierto? Cómo se comporta nuestro código, estaremos utilizando Colab. Y aquí en Colab, ¿cierto? Copiaremos nuestro código y veremos qué es lo que hace. Bien, ahí entonces se está conectando, ¿cierto? Con el servidor de Google. Y ahí nosotros hemos creado un diccionario, ¿ya? Este es un diccionario. Y con ayuda, ¿cierto? De la función pd de Panda, ¿cierto? Lo primero que hacemos es importar la librería Panda. Luego, utilizando la función de Panda, que es pd dataframe, este diccionario lo hemos convertido en datos, ¿ya? Y este dato, ¿cierto? Panda lo que ha hecho lo que ha hecho ha sido tabularlo. Entonces aquí tenemos el nombre de Ana y Luis, su edad, y luego estos datos, ¿cierto? Hemos sacado un promedio, ¿ya? De la edad de estas dos personas. Por lo tanto, en la primera parte de nuestro código lo que hacemos es importar a la librería Pandas, ¿ya? Se crea un diccionario con los datos, se convierte en un data frame, ¿cierto? Utilizando la función data frame, se hace el data frame, se imprime la tabla, el df que es la variable, y se imprime el promedio de edades utilizando, ¿cierto? La función .mens, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar las librerías NumPy, Matplotlib y Panda, como se muestra, ¿cierto? En este ejemplo, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos es importar la librería, como ya lo hemos visto en otras clases, ¿cierto? Las librerías son elementos principales que nos ayudarán a desarrollar nuestro código de acuerdo a las características del mismo. Por lo tanto, aquí vamos a estar trabajando con serie. Una serie es un tipo de dato que corresponde a un arreglo unidimensional como índices que pueden almacenar cualquier tipo de datos. Se puede crear una serie de datos de la siguiente manera. Entonces aquí, ¿cierto? Hemos importado estas tres librerías y hemos creado, ¿cierto? Una serie utilizando la función de pandas, ¿cierto? El pd.serie, y utilizando una lista vamos a crear una serie. Entonces aquí generamos otra línea de código en Colab, ¿cierto? Y aquí es donde trabajaremos esta serie de pandas. Lo ejecutamos,
pero no está sucediendo nada. ¿Por qué no está sucediendo nada? Bueno, porque necesitamos crear una función que ahí ya nos está diciendo el algoritmo, ¿cierto? Que es la función print, ¿cierto? Y vamos a imprimir entonces S1. ¿Listo? Lo ejecutamos entonces y ahí tenemos una serie, ¿ya? Esta es la serie, ¿cierto? Que nos ha ayudado a crear Panda. Bueno, para imprimir los elementos contenidos en la serie, en el ejemplo, ¿cierto? Entonces utilizamos la función print y se muestra el código para observar los índices y los valores que están almacenados, ¿cierto?, en esa serie. Para mostrar los valores de una serie de pandas podemos usar también el atributo value, ¿ya? Tal como se ve aquí en, en este código. Mientras que para mostrar el índice usamos index, ¿ya? Entonces, en este código, ¿qué es lo que vamos a ver, cierto? Lo que vamos a saber también, ¿cierto? Vamos a mostrar la serie utilizando el comando value y después index, ¿cierto? Nos va a indicar cómo funciona este código. Por ejemplo, aquí nos dice que esta serie, ¿cierto? Va a partir en 0, va a llegar hasta 5, en 5 se va a detener y va a ir de 1 en 1, ¿ya? Veamos entonces el ejemplo que tenemos acá. Entonces generamos otro código en Colab y aquí, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona nuestro código. Bien, entonces lo que hacemos, ¿cierto? Es generar la serie que va a ir de 1 a 5. Ya lo ejecutamos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra serie que va de 1 a 5. Valor de la serie entonces, ¿cierto? Y luego el índice de la serie también lo imprimimos. Este Ranger Index nos está indicando cómo se comporta esta serie. Es decir, start parte en 0, ¿cierto? El 0 nos indica y va a ir de 1 en 1 hasta llegar a 5 y ahí se va a detener. Si yo le pusiera aquí 6, por ejemplo, veamos que, a ver qué pasa. Si le coloco aquí 6, ¿m? Siempre va a ir entonces acá, ¿cierto? Dice start 0, stop 5. Ah, esto sería 0, 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3, 4, 5. Me va a imprimir 5 valores solamente. Ya. Me imprimiría solamente 5 valores. Bien. ¿Qué significa exactamente el range index? Star 0. Star es el índice que comienza, ¿cierto?, en 0. ¿Ya? Recordemos que cuando generamos, ¿cierto?, una lista, el primer valor es el índice 0. Y me dice que stop 5 se detiene antes de 5, es decir, incluye el 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Veamos entonces acá, fíjese. Este valor que aparece acá, este sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Es el índice que nos está imprimiendo. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Bien. Se detiene en 5, es decir, incluye el 0, el 1, estos son los índices, no son los valores numéricos, ¿ya? Y avanza de 1 en 1. A ver, veamos aquí, agreguemos más valores a nuestra serie.
para que esto se entienda más. Por ejemplo, aquí vamos a colocarle el 6, ¿cierto? El 7, ya. Pero esto debería siempre llegar. Y aquí esto lo voy a borrar. A ver cómo sería entonces. Y ahí partió 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Y ahora si coloco aquí 8, por ejemplo, y borro. Entonces ahora el índice 0 es este, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto me debería imprimir hasta 8. ¿Se dan cuenta? Entonces parte en el índice 0 y me dice que se detiene en el 6. Ya, entonces esto es 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 ya no lo contabiliza. ¿Sí? Y va de 1 en 1. Perfecto. Ya, entonces ahí está, ¿cierto? El código. Los índices de una serie de pandas pueden ser modificados, ¿ya? En el ejemplo se muestra cómo cambiar los índices de una serie mediante la asignación del atributo index a una nueva lista de índices. Este código crea una serie con índices personalizados. Entonces aquí tenemos una serie, pero esta serie la vamos a cambiar utilizando el comando index, ¿ya? Y vamos a ver cómo se comporta. Entonces creamos otra línea de código. Y aquí, ¿cierto? Vamos a comprobar el funcionamiento de este código en donde vamos a cambiar, ¿cierto? Esta serie utilizando el comando index. Veamos cómo sería eso. Y ahí tenemos, ¿cierto? Entonces, ahí hemos cambiado, ¿cierto? El índice. ¿Sí? Este código crea una serie con índices, entonces, personalizados. Una de las operaciones básicas es acceder a los elementos que se encuentran en un rango de valores en el ejemplo. Se accede a los valores negativos entonces de una sede. Aquí tenemos entonces un código y con esto vamos a poder acceder a los valores que pueden ser los negativos, ¿cierto? O los positivos de esta serie, ¿ya? Veamos cómo sería esto entonces. Veamos, ¿cierto? Otra línea de código. Y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una serie que va a tener un rango de -3 a 3. Con el dieType, ¿cierto? Le vamos a decir que esta serie va a ser de tipo entera y va a utilizar 32 bytes. Por lo tanto, lo imprimimos, ¿cierto? Y ahora nos va a mostrar este código los rangos solamente negativos de esta serie, ¿ya? Pero también yo podría mostrar los rangos positivos de la serie, ¿ya? Entonces ahí mostramos los valores positivos utilizando, ¿cierto? Y cambiando solamente aquí el operador relacional, ¿cierto? Y ahora nos muestra solamente los valores positivos de la serie. Podemos multiplicar, ¿cierto? ¿Ya? Podemos multiplicar por un valor esto, agregando, por ejemplo, una constante. Por ejemplo, ahí voy a agregar una constante que va a ser 3, por ejemplo. Y ahí vemos que lo que va a suceder, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿cierto? Esta serie por esa constante. Veamos cómo sería eso. Y ahí hemos multiplicado la serie
por esta constante, ¿cierto? Que en este caso es 3. Entonces, Ranger, ¿cierto? Genera los números, ¿cierto? Entre un rango de menos 3 a 3. ¿Ya? Me genera entonces esta serie. S5, ¿cierto? Accede a los elementos cuyos valores son menores a 0, ¿ya? Un valor negativo. Y esto lo podemos cambiar, ¿cierto? Por lo tanto, podemos acceder a los valores positivos, a los valores negativos. Y también, utilizando esta misma metodología, podríamos, ¿cierto? Multiplicar por una constante, ¿cierto? Nuestra serie. ¿Ya? Entonces ahí está el ejemplo de cómo podemos eh, obtener ciertos los valores positivos y además se puede operar aritméticamente los valores de una serie, por ejemplo, multiplicándolo, ¿cierto? Que eso es lo que se hace. Por lo tanto, también podría sumarse. Veamos si se puede hacer eso. Veamos si podemos sumar aquí. Y lo ejecutamos. Y también se puede sumar entonces. ¿Ya? Aquí 1, 1, 2, 3, 4, 5. A ver si esto lo coloco en 10. ¿Cómo sería eso? Ahí sería mejor, ¿cierto? Ahí se nota más. Y entonces podemos aplicar, como dice acá, ¿cierto? Operadores aritméticamente los valores, ¿cierto? Operaciones básicas se pueden hacer eh, en esta serie utilizando, ¿cierto? Esta librería Pandas. Bien, los data frame en Panda. Un data frame es una estructura de datos bidimensional con columnas que pueden ser de diferentes tipos, ¿ya? En palabras simples, un data frame es una tabla de datos, ¿ya? Se puede crear data frame utilizando series, arreglos de NumPy, listas y diccionarios. En el ejemplo se presenta un data frame con 3 tipos de datos. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Un diccionario, ¿ya? Donde tenemos ciudades, ¿ya? Tenemos año y tenemos población. Por lo tanto, utilizando estos datos, ¿ya? Vamos a transformar estos datos utilizando, ¿cierto? Esta función de pandas que es el PD data frame. Vamos a tabular estos datos. Entonces, veamos cómo se comporta, ¿cierto? Este data frame con este diccionario. Lo que vamos a hacer es tabular estos datos utilizando, ¿cierto? Y ahí está, fíjense. Entonces tenemos la ciudad, ¿ya? Una tabulación. Tenemos aquí el año y tenemos la población de acuerdo al año. Utilizando entonces el data frame, la función data frame de pandas, ¿cierto? Hemos tabulado estos datos del diccionario. Bien. Existen los métodos hid y tail, los cuales permiten revisar los 5 primeros y últimos registros del data frame respectivamente. Y esto es lo que se observa, ¿cierto?, en este código. Fíjese, todo lo que hace aquí el código en la primera parte es igual, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, creamos, llamamos a la biblioteca, ¿cierto? Luego creamos utilizando el linspace de NumPy. Vamos a crear valores de x desde -1 hasta 1, dice, con 100 puntos uniformemente distribuidos. Importamos data, ¿cierto? El data frame, perdón, el pandas, ¿ya? Y ahora vamos a trabajar con esta data, ¿cierto? Que es un diccionario. Y luego lo que hacemos, ¿cierto? Es transformar esta data en tabulación utilizando el comando dataframe. Luego, en el ejemplo, vamos a mostrar los primeros 5 registros utilizando de F1, ¿cierto? De F1 hit y de F1 tile, ¿cierto?
los últimos 5 registros. Veamos cómo sería, ¿cierto?, que se va a comportar ese código. Y ahí tenemos entonces nuestro código, ¿cierto? Que va a ser, en la primera parte va a mostrar los 5 primeros registros y en la segunda parte los 5 últimos registros de maneras separadas. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, los 5 últimos registros, los 5 registros, ¿cierto? Dice los primeros 5 registros utilizando el head, cabeza, y el tail, ¿cierto? Muestra los 5 últimos registros. Entonces ahí se vemos el comando completo, ¿cierto? Ahí debería estar eso, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta Temuco debería aparecer, ¿cierto? En el head, hasta Temuco. Veamos acá. Ahí está, ¿ves? Y en el último registro, entonces debería partir desde, contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, hasta Valparaíso. Desde Valparaíso en adelante debería partir el tile. Ahí está. Valparaíso, Antofagasta, Temuco y Rancagua. ¿Ya? Ahí está entonces nuestro código. ¿Ya? Entonces, datos almacenados en formato CSV. Una forma común de almacenar datos es en formato CSV, que es coma separated value, ¿ya? Con el uso de la biblioteca Panda es posible leer y trabajar con estos datos a través del método read, que es CSV, ¿ya? Esto es una función. Es importante mencionar que este archivo puede estar almacenado en una ubicación local o remota como una dirección URL, ¿ya? Entonces, en el ejemplo se puede observar la utilización del método read para leer datos almacenados en una ubicación remota. Este ejemplo ilustra la posibilidad de acceder a los datos alojados en la web para su posterior análisis y manipulación. Entonces vamos a ver este código que aparece ahí, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Vamos a generar ahí un código nuevo. Ya. Y aquí está. Vamos a ver cómo se comporta. Y ahí. Este es el link, ¿cierto? Al que vamos a acceder. Y ahí tenemos los datos que hay en este link, ¿cierto? Que son enero, januario, febrero, marzo, abril, mayo, ¿cierto? Esos son los primeros registros del archivo leído, ¿ya? Utilizando la función readsv. Y estamos leyendo el URL, ¿cierto? Que es este elemento que está aquí, ¿ya? Bueno, ahí podríamos hacer otro ejemplo de los mejores archivos que tenemos en nuestro computador, ¿ya? Bien, Panda es una biblioteca muy útil para la manipulación de datos y ofrece una variedad de funciones para la visualización de datos, utilizando como base las librerías, ¿cierto? Que son el Matplot, ¿ya? Lib. Es importante destacar que para poder utilizar estas funciones es necesario cargar, ¿cierto?, previamente la librería, ¿cierto? Si no cargamos la librería, entonces no nos va a servir. Veamos este ejemplo en qué consiste, ¿ya? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Entonces aquí tenemos nuestro archivo entonces y vamos a ver qué es lo que hace, ¿ya? Entonces vamos a crear un data frame, ¿cierto? Utilizando aquí un diccionario donde tenemos, ¿cierto?, mes y las ventas. Por lo tanto, este es el dato, ¿cierto? Y utilizando nuevamente esta función, vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a tabular estos elementos, ¿ya? Y ahí entonces lo ejecutamos. Pero en este caso, ¿cierto?, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a crear, ¿cierto? Recordemos que estamos utilizando ahora Matplotlib, ¿cierto? No solamente vamos a tabularlos, ¿cierto? Sino que también vamos a graficarlos.
Entonces, lo que hacemos es generar un gráfico de barra utilizando, ¿cierto?, la información que le hemos suministrado a Python, utilizando aquí dos librerías como son el Matplotlib y Pandas. Entonces ahí hemos podido graficar. Ahora, utilizando algunas funciones del Matplot, ¿cierto? Podemos crear, ¿cierto?, el label para X, ¿cierto? Para X, ¿cierto? Aquí están. El mes, el label para Y, que son las ventas, ¿ya? La rejilla, ¿cierto? Que es el grid, ¿ya? Y luego lo vemos, ¿cierto? Con el PLT show, ¿ya? También generar un gráfico de barras, dice ahí, bueno, ahí está, ¿cierto? Y ventas, el kin, que es la barra, ¿cierto? El título, ventas por mes, ahí está, ¿cierto? Entonces, aquí estamos utilizando el df.plot para generar el gráfico de barra, ¿ya? Bien. Panda y Matplotlib trabajan juntos para proporcionar herramientas efectivas de visualización de datos. Sin embargo, es importante mencionar que existen otras opciones para la visualización de datos como son el Surfer, el Plotly, que también son compatibles con Pandas, ¿ya? Entonces, veamos cómo funcionarían, ¿cierto?, esas funciones. Ejemplo entonces de DataFrame con Pandas. Generamos el código, probamos nuestro código y vemos la función DataFrame, ¿cierto? Listo, ahí está. Mes y venta. Y ahora utilizando el comando panda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Generar de esta tabulación un código de barra. Perdón, un gráfico de barra. ¿Ya? Ahora, importamos biblioteca, ¿ya? Ahora vamos a hacer la visualización con pandas matplotlib, ¿cierto? Importamos la biblioteca necesaria, que son pandas, para manipular los datos en forma de tabla, y matplotlib, ¿cierto?, para graficar los datos. Entonces, se crea un dataframe, ahí con la función pd dataframe, con los datos de venta de los meses de enero a abril. Entonces, ahí lo tenemos, ¿cierto? Y lo generamos, ¿ya? Y ahí está. Bien, en esta parte, ¿cierto? Nosotros hemos creado un gráfico de datos, ¿ya? Entonces, utilizando la función matplotlib, ¿cierto?, hemos ido creando este gráfico de datos. Pandas manipula los datos en forma de tabla. Matplotlib, entonces, para graficar los datos, crea un dataframe con los datos de venta de los meses de enero y abril, ¿cierto? Entonces, se genera un gráfico de línea usando ciertos datos, donde el eje X representa los meses, ¿ya? El eje X está representando los meses. El eje Y representa la cantidad de ventas, ¿ya? Los puntos están marcados con círculo, market, ¿cierto? Ahí está. Y se agrega un título de gráfico que son ventas mensuales. Y luego, ¿cierto?, colocamos los labels, ¿cierto?, que es lo que se está viendo en nuestro gráfico. Ahí está, ¿cierto? Ventas mensuales, ¿ya? Los labels de venta y mes, ¿cierto? Y ahí están los valores de acuerdo a los meses. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de Panda más Matplotlib. Mejora la presentación de gráfico. Entonces, también podemos, ¿cierto?, mejorar la presentación del gráfico, agregar etiqueta a los ejes X e Y, ¿ya? Muestra una cuadratura, ¿ya? Ajusta el diseño automáticamente y finalmente muestra el gráfico con PLT Show, ¿ya? Entonces,
una de las características que tiene, ¿cierto? Este es un enfoque tradicional utilizando Panda más Matplotlib, ¿cierto? Es mejorar la presentación del gráfico. Ya, en la segunda parte también podemos generar una visualización con Sabre, ¿ya? Y esta presentación mejora una estética o genera una estética mucho más moderna. Veamos entonces. Este código, bueno, primero, ¿cierto? Importamos Panda, importamos la biblioteca Sabre y utilizamos, ¿cierto? También la biblioteca de Matplotlib. Entonces, Panda crea y manipula la tabla de datos, ¿cierto? Aquí tenemos entonces, y Panda hace el data frame, ¿cierto? Luego se configura el estilo utilizando el Sabre, ¿cierto? Ahí dice, utilizando la función set, se va a configurar el estilo, que es un white grid, y se crea la figura, ¿ya? El fixice. Entonces, Pandas crea y manipula la tabla de datos, Servun para graficar de forma más estabilizada y Matplotlib, ¿cierto?, para ajustar adicionales del gráfico. Veamos entonces cómo se vería este gráfico ahora utilizando la librería Saveborn. Bien, entonces creamos una línea de código para poder visualizar, ¿cierto?, y ejecutar esta librería. Y ahí vemos, ¿cierto? Ahí nos va a dar un error porque aparece ahí, dice import, ¿cierto? Nos faltó imp. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí nos dio un error. Pero ejecutamos nuestro código y veamos lo que sucede. Y ahí, ¿cierto? Nos dio un código de barra mucho más estilizado, ¿ya? Bien. Entonces, importamos la biblioteca, ¿cierto? Panda, Sabre, el Matplot, ¿ya? Se crea una tabla de datos, el data frame con los meses y sus ventas correspondientes. Estamos haciendo el mismo ejemplo anterior, solamente que ahora estamos utilizando la librería Saveborn, ¿ya? Aplica un estilo de fondo blanco con líneas cuadriculadas suaves, ¿cierto? Y es útil para facilitar la lectura del gráfico, ¿ya? Entonces eso lo hacemos con la función set, ¿ya? Que dice white grid. Crea una figura de 8x5, ¿cierto? Con la función figure, fixice, ¿cierto? De 8x5 pulgadas y usa barplot de Saveborn para crear un gráfico de barra, ¿ya? Entonces ahí la función barplot, ¿cierto? La función barplot lo que hace es crear un gráfico de barra, donde X son los meses, ¿cierto? Ahí está el data, ¿cierto? Que es DF. Y serán las ventas. Y el color, ¿cierto? Va a ser un color pastel. Añadimos un título y etiqueta a los ejes, ¿ya? Ventas mensuales con save run. Leak Layout ajuste automáticamente el diseño para evitar solapamientos, ¿ya? El Leak Layout, entonces hace eso. Aquí está, ¿sí? Y con PLT Show, ¿cierto? Mostramos nuestro gráfico por pantalla. Considere los siguientes datos de una serie en el ejemplo siguiente. Este ejemplo ilustra una aplicación básica y práctica del uso conjunto de la biblioteca Pandas y NumPy en Python. Veamos entonces cómo sería esta biblioteca. Bien,
Entonces aquí estamos utilizando NumPy y pandas en este ejemplo para generar una serie. Se puede graficar de la siguiente forma utilizando NumPy y Matplotlib. En el ejemplo siguiente se muestra el uso de estas dos librerías. Generamos una línea de código y comprobamos el funcionamiento, ¿cierto?, de el uso de estas dos librerías. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el uso de Panda, Matplotlib y NumPy. NP Random genera 10 números aleatorios con distribución normal. PD-serie convierte estos datos en una serie de pandas. PD-serie, ¿cierto? Y tsplot crea un gráfico de líneas con esos valores, ¿ya? PLT True activa la cuadrícula y el PLT Show muestra el gráfico. Utilidades del ejemplo en la interpretación de patrones. Elementos claves que utiliza el tsplot. Permite graficar visualmente una secuencia de datos, por ejemplo, mediciones, precio, temperatura. El gráfico de línea que genera facilita identificar patrones temporales como tendencias ascendente o descendente, fluctuaciones o ruido, cambios abruptos o puntos fuera de lo común. Elementos de apoyo. En este código tenemos el PLT Grid True que activa la cuadrícula, lo que mejora la precisión visual al leer los valores del gráfico. De esa manera se facilita comparar puntos del gráfico con los ejes, lo que es útil al analizar valores máximos, mínimos o estabilidad de los datos. ¿Cuáles serían las aplicaciones reales que nos pueden generar utilizar pandas, Matplotlib y NumPy? Aquí vamos a mostrar algunos ejemplos y utilidades, ¿cierto?, que podemos interpretar, ¿cierto?, utilizando este código. Simulación de datos reales como son la temperatura diaria, precio de producto, velocidad del viento, identificación de tendencia en proyectos de energía, economía o electrónica. También podemos analizar, ¿cierto?, sensores. Si usas Arduino podrías capturar datos de un sensor y luego podríamos graficarlo con este método. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo en donde generamos el registro diario de temperatura ambiente en un contexto real. Simular o registrar la temperatura diaria durante 10 días en una ciudad, por ejemplo. Generamos una línea de código entonces, aquí en Colab, y simulamos. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, este ejemplo en donde estamos revisando, ¿cierto?, la temperatura diaria durante 3 días. Y aquí tenemos entonces una tendencia. En el contexto real, entonces, simular o registrar la temperatura diaria durante 10 días en una ciudad. ¿Cómo sería la interpretación de este código? Sube o baja la temperatura a lo largo de los días, sube un pico de calor, podemos identificar una tendencia climática,
se puede relacionar con fenómenos reales, frentes cálidos, cambio de estaciones, etcétera. Esas son algunas aplicaciones que podemos darle, ¿cierto?, al uso de estas dos librerías como son Panda y Matplotlib. En el segundo caso vamos a generar la simulación de precio de un producto en el mercado. Vamos a observar la variación de precio de un producto, por ejemplo, el kilo de pan durante 10 días. Y aquí tenemos el gráfico, ¿cierto?, de este análisis de la variación del precio de pan en 10 días. Entonces aquí tenemos dos ejemplos reales de cómo podríamos utilizar, ¿cierto?, estas dos librerías, tanto Pandas como Matplotlib, ¿cierto?, para el análisis de datos. Eh, ¿El precio del producto se mantiene estable o cambia con frecuencia? ¿Hay una tendencia al alza o baja? ¿A qué podría deberse las variaciones? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer cuando estamos trabajando o simulando, ¿cierto?, a través de esta herramienta. Bien, estimado alumno, eso sería todo por hoy y esto sería el uso de la librería Panda. Resumen de la clase. En esta clase aprendimos a utilizar tres librerías fundamentales para el análisis de datos en Python. NumPy se utilizó para generar datos numéricos, especialmente secuencias aleatorias y vectores de trabajo. Vimos cómo usar nprandom.run para simular datos que siguen una distribución normal, útil para pruebas y simulaciones estadísticas. Panda, introdujimos series y data frame estructuradas de datos que permiten organizar y manipular la información de forma tabular. Se enseñó cómo crear una serie a partir de un arreglo NumPy. Exploramos funciones de Panda como .plot para visualizaciones rápidas. También estuvimos utilizando la librería Matplotlib. Usamos esta librería para visualizar datos en gráficos. Integramos Matplotlib con Panda para mostrar gráficas automáticamente desde objetos tipo serie o data frame. Aplicamos funciones como pltGridTrue para mejorar la lectura del gráfico y pltShow para mostrarlo en pantalla. Finalmente, revisamos algunas aplicaciones prácticas en donde simulamos y analizamos datos como son la temperatura diaria, el precio del pan de un producto, interpretación de gráficos, tendencia, variabilidad de cambio y análisis de comportamiento.